Ni siquiera un domingo cesan las noticias inquietantes sobre la familia real británica. En las últimas horas hemos comprobado algo bastante desalentador, y es que lo que en un principio parecía una escapada, fruto de fin de semana por parte de Kate Middleton, una Kate Middleton que aparentemente tendría una salud bastante más recobrada, lo cierto es que se ha transformado en bastantes dudas con respecto al estado de la princesa de Gales. Más aún cuando algún medio de comunicación, como hemos comentado anteriormente, es el caso de La Razón en España, apunta precisamente a que el único deseo de Kate Middleton no era cambiar de aires, como nos comentaban, sino era darle de alguna manera tregua a su esposo. Y es que, mientras que en Inglaterra hay medios como The Telegraph que hablan que Kate Middleton estaría gravemente enferma, nos encontramos con informaciones que hablan precisamente de que William no da para más. Las últimas apariciones públicas por parte del príncipe de Gales tampoco son demasiado esperanzadoras, pero lo cierto es que la información de que Kate Middleton se ha trasladado hasta Sandringham para que de esta manera su esposo pueda cuidar de su mujer y al mismo tiempo de su padre, creo que es bastante, como digo, descorazonador y bastante impactante. Pero es que la cosa es todavía mucho peor, porque es que en las últimas horas se está hablando de un movimiento sorpresa por parte de Carlos III de Inglaterra. Es decir, no solamente nos dicen que dos miembros de los más importantes, entre ellos el rey, ¿dónde va a parar?, de la Casa Real Británica se encontrarían mal, sino que encima nos dicen que William tendría que estar estrechando los cuidados precisamente, y por ese motivo se han juntado todos. Parece casi un hospital de campaña, y en las últimas horas, como digo, un escritor, locutor y cronista real da un parte, para mí, verdaderamente inquietante como poco. Se trata de Robert Jobson, que ha hablado con el diario británico The Sun y que precisamente desvela que detrás de estas imágenes, porque hoy hemos visto a Carlos III de Inglaterra con Camila yendo a la iglesia, yendo a la iglesia de Sandringham en este domingo, y lo hemos visto más o menos bien. Hay medios de comunicación que interpretan que detrás de sus gestos se ve bastante debilidad, bastante tristeza y un montón de cosas más, pero ya sabemos que en ocasiones estos expertos prácticamente trabajan a petición, ¿no?, del medio de comunicación que quiere generar un titular, en esta ocasión quizás demasiado exagerado. Pero es que la cosa es verdaderamente seria, porque tal y como recoge este escritor y locutor Robert Jobson, lo cierto es que los planes de Carlos III parecen verdaderamente delicados. Se habla de que podría hacer una mudanza express, del mismo modo que Kate Middleton ha estado en Adelaide Cottage, un lugar más retirado, con menos habitaciones. Se habla de que Carlos III de Inglaterra podría estar a punto de hacer una nueva mudanza. ¿A dónde? Pues exactamente a Good Fun, un lugar bastante retiradito, con 5 habitaciones, con pocas miradas curiosas, y lo más descorazonador de todo este asunto, donde precisamente Isabel II de Inglaterra pasó sus últimos días. Fue el lugar en el que Isabel II de Inglaterra, cuando se encontraba bastante mal y cuando prácticamente quizás se hizo la idea de que iba a morir, acabó pasando sus últimos días, y sorprendentemente Carlos III parece que podría hacer el mismo movimiento. Lógicamente las preguntas creo que a todos se nos pasan por la cabeza. ¿Realmente Carlos III se está yendo ahí para, no sé, pasar sus últimos días? No lo sé, es una barbaridad pensarlo, pero lógicamente, y es un atrevimiento incluso decirlo, pero lógicamente esta pregunta se está haciendo por todos lados. Es cierto que a su vez esta casa, de la que no hay imágenes para dar mayor privacidad, en la que apenas hay servicio, dicen que es una zona muy tranquila, que también está dentro de Sandringham, para que quede claro, pero nada tiene que ver con los palacios habituales y que estamos acostumbrados a ver por parte de las familias reales. En este caso la británica tampoco escatima en viviendas, en propiedades y en zonas verdaderamente lujosas, pero es que esto no tiene nada que ver con eso. Se habla de un lugar tranquilo, se habla de que la mudanza podría ser en los próximos días, y además se habla de que precisamente, como hemos comentado ya, es el lugar donde la difunta reina Isabel II estuvo muy enferma y prácticamente pasó sus últimos momentos. Esto además esconde graves interrogantes, y es que, tal y como si buceamos en la hemeroteca, que yo creo que es lo que toda persona tiene que hacer si quiere dar una buena información, el lugar es prácticamente aterrador, o al menos esa es mi sensación. A ver qué pensáis vosotros, pero es que este lugar, Good Fun, que es cierto que sí, es pues la típica casita de campo, sin lujos, sin habitaciones de servicio, simplemente para estar tranquilo, para respirar aire puro, esconde un drama familiar verdaderamente tremendo. Han fallecido ahí dos personas de la familia real británica han fallecido. Un tío de Isabel II que tenía epilepsia, ya sabemos que en aquellas épocas pues este tipo de enfermedades tenían un estigma tremendo, prácticamente que le llevaron allí para esconderle y que no le diese un ataque epiléptico en público y generase un gran alboroto. Esta es la información que, por ejemplo, nos da Vanitatis El Confidencial, diciendo que este chico, pues cuando vieron que la enfermedad no podía de alguna manera remitir, le llevaron allí y pasó sus últimos días. Pero es que no es el único caso en el que han fallecido personas en Good Fun. Es que también, precisamente, el padre de Isabel II falleció a los 56 años una noche en Good Fun. Entonces, claro, muchos dicen, oye, ¿qué está pasando aquí? Carlos III se va al lugar donde prácticamente su madre se fue a morir, Carlos III se va al lugar donde su abuelo falleció, y Carlos III se va al lugar donde su tío abuelo también, o tataratío abuelo, no lo sé, ya me pierdo en el árbol genealógico, también pasó sus últimos días. Este lugar es inquietante, como digo, en todos los sentidos. Es más, Isabel II de Inglaterra cada febrero visitaba este lugar para precisamente conmemorar el fallecimiento de su padre. Quizás por ahí podrían ir los tiros, ¿no? Un pronóstico quizás un poco más alentador, que simplemente pues Carlos III de Inglaterra se ha acordado de esta tradición de su madre y quiere repetir precisamente en el mes de febrero ese mismo gesto. Pero como digo, es
bastante llamativo lo que está sucediendo. Isabel II es cierto que recordaba y honraba la memoria de su padre en esa casita que, insisto, tiene muy pocos lujos, pero lo que se está comentando es precisamente que de alguna manera Carlos III tendría un pronóstico más serio de lo que se apunta, incluso como hemos comentado en vídeos anteriores, un ex mayordomo de Carlos III solo con verle dice: creo que algo está sucediendo, creo que algo está pasando, ojalá me equivoque, pero creo que las cosas no están yendo bien. Y en medio de todo este asunto descubrimos que el lugar donde han fallecido muchos miembros de la familia real y donde prácticamente Isabel II fue para pasar sus últimos años y en los momentos en los que estaba más gravemente enferma, es el lugar elegido y que estaría a punto precisamente de acoger, por así decirlo, a Carlos III de Inglaterra en un momento en el que los titulares son verdaderamente poco alentadores. Todo esto sucede después de un comunicado por parte del Palacio de Buckingham, para mí no demasiado llamativo. Es cierto que señalan que es un gesto para responder a las distintas charities, las distintas organizaciones benéficas que luchan contra el cáncer, porque dicen que se han disparado, como sucedía también cuando se anunciaba el agrandamiento benigno de próstata, que se han disparado las búsquedas en Inglaterra, un 40 y pico % dicen de búsquedas a las principales webs que luchan contra el cáncer, consultas a los médicos, atención primaria, bueno, bueno, esto genera un efecto llamada, lógicamente el rey está mal y mucha gente dice: oye, quizás esto que me molesta un poquito a mí, tengo que atarlo en corto, y el ejemplo que está dando Carlos III dicen que es lo que motiva ese comunicado, insisto, emitido trasnochadamente, podríamos decir, a las 10 de la noche hora británica. Los que conocemos un poco, creo, cómo funciona Inglaterra, sabemos que es bastante tarde, un sábado, tampoco es habitual que se emita un comunicado un sábado a esas horas, extraño por todos lados, porque no confirma nada sobre el cáncer, porque no aporta prácticamente nada nuevo, porque simplemente sigue la estela de las palabras de William en el acto que protagonizaba el pasado miércoles y de la princesa Ana, que simplemente agradecían los mensajes de cariño, que es un poco lo que hizo también Carlos III por medio de ese comunicado. Y en medio de todo esto descubrimos un nuevo cambio de aires a un lugar bastante extraño y en el que, como vemos, el historial o simplemente los precedentes son poco alentadores. El lugar, insisto, y perdón si me pongo pesado, en el que prácticamente Isabel II pasó sus últimos años de vida y en el que han fallecido varias personas de la familia real británica por motivos distintos, en este caso incluso el abuelo de Carlos III. Así que, como vemos, inquietante última hora por parte de Carlos, inquietante en todos los sentidos. Es cierto que le hemos visto, y eso para mí es bastante más esperanzador que con Kate Middleton, porque es que no la podemos ver. No entiendo por qué unos van a misa y les vemos y otros no sabemos absolutamente nada ni siquiera de este viaje, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Pero lo cierto es que, aunque vemos a Carlos III y aunque la prensa británica insiste en que el lenguaje no verbal prácticamente que evidencia un auténtico drama, como digo, esto lo dice The Mirror y cada uno pues que saque sus propias conclusiones. En ocasiones no soy demasiado fan de compartir las interpretaciones de esos expertos no verbales que en ocasiones pues simplemente, como digo, trabajan a petición del medio y dan grandes titulares, pero sí que es cierto que vemos pues cierta debilidad, cierto desgaste físico, y es que no lo digo yo, lo dice el señor Grant, una persona que, como digo, pues ha sido el asistente, el secretario, como dicen ellos, el butler, el mayordomo de Carlos III de Inglaterra durante un montón de años. Si lo dice una persona que le conoce bien y que ha trabajado con él de puertas para adentro, creo que quizás deberíamos tomarlo en serio, como poco, ¿no? No descartarlo, y eso es lo que os digo, ¿no? Triste última hora, trágica última hora, delicada última hora por parte de un Carlos III de Inglaterra que cada vez recibe pronósticos más, pero que más delicados. En este caso, un nuevo cambio de aires, dicen que para estar más tranquilo, y ya sabemos, ¿no? También el paso de Kate Middleton por Adelaide Cottage ha generado muchas dudas. Un lugar tranquilo, sin lugar para el servicio, ¿es realmente eso lo que necesita Carlos III? Es cierto que está como un paciente ambulatorio que va a Londres, recibe tratamiento, no sabemos si quimioterapia, y vuelve, pero es extraño, ¿no? Acudir a un lugar de estas características. Como siempre os digo, os escucho los comentarios, pero creo que es inquietante, ¿no? Los últimos movimientos por parte de la familia real.